Mis queridos hijos e hijas, hoy, domingo de la 29ª semana del tiempo ordinario, compartamos el Evangelio del día tomado de San Mateo. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les replicó: pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito, mis queridos hijos e hijas, para que reflexionemos hoy sobre la palabra comprender. El evangelista San Mateo nos presenta a Jesús que rehúye la trampa tramada por los fariseos y los herodianos. Insólita asociación, ofreciendo una improbable respuesta que satisfaga a unos sin inquietar a los otros. Sabe perfectamente que los integristas judíos niegan a los romanos el derecho de cobrar impuestos y que los herodianos, colaboracionistas del régimen integral, no pueden oponerse al pago del tributum capitis. Jesús sitúa el planteamiento a un nivel más profundo: Dios y el hombre. El problema de la relación humana con Dios. La célebre respuesta de Jesús recuerda la necesidad de distinguir dos planos: el divino y el político. El discípulo sabe que Dios ha de tener el primer puesto en todo y que el ambiente político ha de servir para regular las relaciones humanas. Actualicemos el texto y preguntémonos: ¿comprendo la necesidad de no mezclar Dios y política? Vivimos en un mundo que, frente a la propuesta de Dios de invitar a la persona a vivir en la verdad, es rechazado. Pero cuando la política busca una aceptación por parte de la gente, hace de Dios una propaganda. ¿Cuántas personas aparentan creer en Dios, pero en el fondo buscan un poder terreno que les garantice un bienestar material? Jesús nos enseña que la verdadera riqueza de una persona está en su madurez de no mezclar Dios y política. ¿En cuántos países la política se ha transformado en una realidad que genera pobreza, ya que se maneja situaciones de injusticia y ambición que terminan dañando el corazón de los gobernantes? ¿Cuántas personas en campañas políticas utilizan el nombre de Dios para ganar votos? Pero también, ¿cuántos bautizados se prestan para ser títeres de alguna campaña política?
Cuando una sociedad hace la mezcla Dios y política, se cae en la realidad de hacer de la política un negocio y de Dios un eslogan. La opción cristiana nos invita de forma permanente a tener una fe en Dios que sea sólida y firme, para que el corazón pueda tener la fuerza de rechazar toda propuesta de poder humano que pueda ofrecer el ambiente político. El verdadero creyente nunca mezcla Dios y política. Cumple bien sus deberes religiosos y sus deberes civiles. Reflexionemos. El tiempo que dedico a las cosas terrenales es el mismo que dedico a las cosas espirituales. ¿Me cuesta sacarle tiempo a Dios? ¿Cumplo bien mis deberes como ciudadano? Nuestra vida espiritual, cuando sabe manejar el sano equilibrio entre opción cristiana y vida civil, hace la experiencia de Dios una oportunidad para iluminar toda realidad humana desde la fe en Jesucristo. Cuántas tentaciones llegan a nuestra existencia para que no comprendamos la importancia de Dios en todo lo que hacemos. Nos recuerda el Concilio Vaticano II en la Constitución dogmática Gaudium et Spes. El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. No se creen, por consiguiente, oposiciones artificiales entre las ocupaciones profesionales y sociales por una parte y la vida religiosa por otra. El cristiano que falta a sus obligaciones temporales, falta a sus deberes con el prójimo, falta sobre todo a sus obligaciones con Dios y pone en peligro su eterna salvación. Miremos nuestros hogares y pensemos, ¿mi esposo o esposa comprende el sano equilibrio entre fe y política? ¿Mi matrimonio ha tenido problemas por cuestiones políticas o religiosas? ¿Mis padres son personas coherentes con su fe? ¿Cuál de mis hijos es esclavo de algún pecado? ¿Qué hijo se ha alejado de Dios? ¿Qué hijo tiene sano equilibrio en su vivencia de la fe? ¿Qué hermano ha comprendido el valor de la vida espiritual para llevar una vida social sana? ¿Qué familiar es fanático de la política? En mi sitio de actividad laboral, ¿me respetan mi espiritualidad en mi trabajo? ¿El trabajo que tengo me ha llevado a sacrificar algunas cosas espirituales? En una comunidad parroquial, ¿soy coherente con mi fe en cuestión de política? ¿Qué compañero de la pastoral le gusta buscar votos en reunión del grupo en tiempo de campañas? Mis queridos hijos e hijas, ser cristiano en nuestro presente implica tener a Jesucristo como punto de referencia para saber orientar bien nuestra existencia. Jesús nos enseña con su vida que es posible tener un equilibrio entre la vida espiritual y la vida civil. Nos recuerda el Papa Francisco. La Iglesia, por lo tanto, está llamada a diseminar la levadura y la sal del Evangelio y por lo tanto el amor y la misericordia de Dios que llega a todos los hombres, apuntando a la meta ultraterrena y definitiva de nuestro destino, mientras que a la sociedad civil y política le toca la difícil tarea de articular y encaminar en la justicia y en la solidaridad, en el derecho y en la paz, una vida cada vez más humana. Somos cristianos
Y una característica del cristianismo es tener un sano equilibrio entre la vida de fe y la vida terrena. Finalmente, nos expresa de nuevo nuestro Papa Francisco. La originalidad, diría yo, radica en el hecho de que la fe nos hace partícipes en Jesús, en la relación que Él tiene con Dios, que es Abad, y de este modo, en la relación que Él tiene con todos los demás hombres, incluidos los enemigos, en signo del amor. Palabra del día. Comprender. Pregunta. ¿Comprendo la necesidad de no mezclar Dios y política? Los invito para que por medio de la oración clamemos la presencia del Señor resucitado. Señor, tú eres el Rey de la historia, y todo lo que haces es para bien de los que te aman. Incluso en las pruebas más difíciles, te pedimos que con la ayuda del Espíritu Santo veamos con la luz de la fe los complejos acontecimientos de la historia y contemplemos la mano amorosa que dirige el maravilloso proyecto de salvación de tu pueblo y de toda la humanidad. Te damos gracias porque nos llamas a colaborar en tus designios. Nos pide que asumamos responsabilidades civiles y políticas sin descuidar nuestra vida espiritual. La palabra de tu Hijo nos enseña a tomar conciencia de que el poder humano solamente tiene valor cuando tiene como centro una vida espiritual sana. Gracias, Señor, porque me haces comprender que tú eres el mayor tesoro. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Jorge Darío Trujillo Quintero, párroco de Nuestra Señora de las Granjas. Que el Señor nos conceda el don de la paz y nos regale su santa bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada. Y comprende que la madurez de una persona está en el equilibrio de su espiritualidad y su vida civil.